Continuamos con esta serie sobre las disciplinas espirituales. Y el día de hoy vamos a hablar de el ayuno. El ayuno es una de las disciplinas espirituales quizás más descuidadas y mal aplicadas en la actualidad, en la cristiandad moderna, por diversas razones. Algunos usan mal el ayuno pensando que es una especie de huelga de hambre para manipular a Dios y dar a torcer su brazo. Y eso, a la luz de la Biblia, claramente no tiene sentido. Pero en reacción a eso hay otros que directamente, para no caer en ese error, malinterpretan las Escrituras y piensan que Cristo abolió el ayuno, que el ayuno era una cosa del Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, no debemos ayunar más. Sin embargo, esa interpretación también es errada, y de hecho lo curioso es que Cristo mismo nos enseña acerca del ayuno, lo que deja claro que entonces el ayuno es una práctica que sigue vigente, no es algo exclusivo del Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento y en nuestra época continúa. Así que vamos a ver lo que el Señor enseñó acerca del ayuno, y luego también vamos a recorrer un poco lo que la Biblia nos enseña un poco más ampliamente acerca de este tema, de esta disciplina espiritual. Vamos al Santo Evangelio según Mateo, capítulo 9. Vamos a leer los versículos 14 al 17. Dice así la palabra del Señor. Entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les respondió: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo, al encogerse, tira el vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. Sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Amén. Este pasaje podemos dividirlo en dos partes, dos secciones. La primera parte, que consta solamente del versículo 14, nos habla de los días de ayuno en el judaísmo. Y la segunda parte, que va de los versículos 15 al 17, nos habla de la respuesta de Jesús sobre la pregunta del ayuno. En cuanto a los días de ayuno en el judaísmo, en el pacto de Sinaí, Dios establece distintos ayunos, distintos días para ayunar. Era algo que Dios quería, que su pueblo ayunara en ciertos días específicos. Si bien era una disciplina que uno podía hacer en otros momentos por decisión propia, había ciertos ayunos que eran comunitarios, congregacionales, que todo el pueblo debía ayunar en cierta fecha. La fecha por excelencia, la festividad en la cual consistía en una celebración solemne, un día de gran solemnidad, el más solemne de todos, y que consistía precisamente en ayuno, era el día de expiación, que se hacía una vez al año. Ese ayuno era para todo el pueblo. Después, con el tiempo, en distintas circunstancias, los profetas de parte de Dios establecieron otros ayunos, otros días de ayunos también comunitarios. Todo el pueblo ayunaba en esos días. En este caso, los discípulos de Juan el Bautista se acercan a Jesús preguntándole por qué en ciertos días de ayuno Jesús y sus discípulos no están ayunando, siendo que Dios había establecido que ayunaran y todo el pueblo de Israel estaba ayunando. ¿Por qué ellos no estaban haciendo esto que Dios había mandado? Y Cristo da una respuesta.
Ahora, todo esto hace referencia a ciertos ayunos que aparecen en el libro del profeta Zacarías. No se refiere a cualquier ayuno, no se refiere al ayuno del día de expiación, se refieren a unos ayunos extras, 4 ayunos en total, que se celebran en distintos meses, pero que todos giran en torno a un mismo evento. Son ayunos de luto por la destrucción de Jerusalén y el templo por parte de los babilonios unos siglos atrás. Y de eso nos habla el profeta Zacarías. Vamos al profeta Zacarías capítulo 7, versículos 1 al 5. En Zacarías capítulo 7, versículos 1 al 5, nos encontramos con la siguiente situación. En el año 4 del rey Darío, vino la palabra del Señor a Zacarías, el 4º día del mes 9, Quisleu. La aldea de Betel había enviado a Sarecer, a Regen-Melech y a sus hombres a implorar el favor del Señor y preguntar a los sacerdotes, que eran de la casa del Señor de los ejércitos, y a los profetas: ¿debemos llorar en el mes 5 y abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años? Entonces vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos: habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y diles: cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en el 5º y el 7º mes durante estos 70 años, ¿ayunaban en verdad por mí? Aquí comienza una profecía, una respuesta que da el profeta Zacarías a esta pregunta sobre ¿debemos seguir ayunando? Es una respuesta que se divide en varias partes, pero que abarca capítulo 7 y capítulo 8 de Zacarías. Esa es la respuesta, es una respuesta larga, no fue una respuesta simple como sí o no, sino que un sí, pero, y hay toda una explicación. No vamos a ahondar mucho en eso, va a ser simplemente un resumen. Cuando los babilonios destruyeron Jerusalén y el templo, los profetas establecieron que el pueblo debía lamentarse y hacer luto con el ayuno, a través de un ayuno. De algún modo lamentándose por la destrucción, por toda esta calamidad que habían vivido, pero en sí el objetivo no era el luto en sí, sino que era el arrepentimiento. Si después ustedes leen tranquilo en sus casas el capítulo 7, los capítulos 7 y 8 de Zacarías, verán que Zacarías les recuerda esto. ¿Por qué eran estos ayunos? ¿Cuál era el propósito? Era para que ustedes se lamentaran por sus pecados que habían causado esa destrucción. Ustedes habían quebrantado el pacto que Dios había hecho con ustedes y Dios en respuesta los disciplinó enviando a los babilonios y ustedes causaron toda esta miseria, su destrucción. Ahora Dios quiere que ustedes se arrepientan. Él insiste. Antes les había pedido arrepentirse, no lo hicieron. Él insiste, deben arrepentirse. Y para propiciar ese arrepentimiento, para humillarse delante de Dios y expresar ese dolor por el pecado que han cometido contra el Señor su Dios, ustedes deben ayunar. Y por eso los profetas instituyeron estos distintos ayunos en distintos meses, todos referidos con la destrucción de Jerusalén y el templo, para que recuerden su pecado y se lamenten por ese pecado y se arrepientan y se vuelvan al Señor. Y luego el Zacarías les da una profecía, una promesa de parte de Dios de que vendrá la restauración cuando venga el Mesías. Y entonces, vamos a Zacarías 8, versículo 19, le dice que Dios va a restaurar al pueblo. Cuando ellos se arrepientan, Él va a salvarlos. Y una vez que estén restaurados, algo va a pasar con estos días de ayuno. Ya no van a ser días de ayuno, van a ser días festivos. Vamos a Zacarías 8, 19. Así dice el Señor de los ejércitos: el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º, el ayuno del 7º y el ayuno del 10º mes se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Así que amen la verdad y la paz.
Lo que les dice es, cuando venga el Mesías a salvarlos, estos días que son de luto, de tristeza, de lamento, de arrepentimiento, de dolor por el pecado, ya no van a estar más porque el Señor los va a haber salvado y los va a haber perdonado. Entonces, los días de luto van a ser días de fiestas. Estos ayunos van a dejar de ayunar algún día. Y en ese momento será día festivo. Entonces llegamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 9, al pasaje que hemos leído, los versículos 14 al 17. Y llega uno de estos días de ayuno, todo el pueblo de Dios está ayunando, pero de pronto Jesús y sus discípulos no están ayunando. Y llama la atención y dicen, pero ¿por qué no ayunan? Tenemos que seguir ayunando para arrepentirnos y que el Señor nos perdone y mande al Mesías. ¿Por qué no ayunan? Y Jesús responde haciendo referencia a la profecía mesiánica de Zacarías 8:19, dándoles a entender que ya no es día de ayuno, sino de fiesta. ¿Y cómo lo hace? Usando una metáfora, la del novio y las bodas. Entonces vamos a la respuesta de Jesús en los versículos 15 al 17. ¿Acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Versículo 16. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encoger se tira del vestido y se produce una rotura peor. Versículo 17. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Toda esta metáfora del novio, la boda, los odres, las telas, son una forma de decir, muchachos, llegó el Mesías. En el judaísmo, la figura del novio es una metáfora del Mesías. En esa época, sobre todo, ya se usaba esta noción de el novio como otro término para hablar de el Mesías. Entonces, cuando Cristo le dice, el novio está presente, por ende no se hace luto, sino que se está de fiesta, la gente entendió, él está diciendo que el Mesías llegó. Y si el Mesías llegó, es claro, la profecía dice que los días de luto se convierten en días de fiesta. Pero además, para reforzar la idea, les usa esta metáfora de la tela vieja, la tela nueva, el vino nuevo, el odre nuevo. No se puede usar lo viejo con lo nuevo, se usa todo nuevo. Le está diciendo, muchachos, llegó una nueva etapa en nuestra historia. La redención ya llegó. El Mesías está acá. Por eso es que no vamos a seguir ayunando, porque el Mesías está presente. Es tiempo de celebrar. Les está explicando que la salvación ha llegado, que la redención ha llegado, que el Redentor, el Cristo, el Mesías, el ungido del Señor, está presente. Que Él es el tan esperado Mesías. Ahora, algunos malinterpretan esta parte y dicen, bueno, si eso pasa, entonces no hay que ayunar nunca más. Pero hay un detalle, que aún sus discípulos en ese momento no lo entendieron, lo entenderían después, después de la resurrección. ¿Qué es esto que dice al final del versículo 15? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Es decir, habrán días en los que llegará el momento en que el Mesías, el novio del Mesías, será quitado y va a haber que ayunar. Y esa parte no era fácil de entender. Era comprensible. ¿Quién se imaginaría que alguien moriría y resucitaría? Nunca había pasado. Digamos, no era lo más normal del mundo. Entonces es comprensible que la gente dijera, ¿qué quiere decir? Y como Cristo, como típico maestro hebreo, habla con un lenguaje metafórico, era obvio que todos iban a pensar, bueno, ¿será una metáfora? ¿Qué querrá decir? ¿Qué significa esto que un día el novio será quitado y entonces ayunaremos? ¿Qué significa? No se iba a entender hasta que ocurriera. En esta serie polémica,
de los elegidos, de Chosen. Está esa escena. Y es gracioso, me gusta cómo lo actúan los actores. Él está hablando, bueno, llegará el momento que les seré quitado. Cuando yo sea quitado, ustedes van a ayunar. Y todos se quedan como, para. ¿Cómo que no serás quitado? Y justo alguien interrumpe, viene otra pregunta y hay otra enseñanza. Y explica, bueno, odres nuevo, vino nuevo. Y vienen otro discípulo y vuelven a preguntar, pero volví al tema de cómo eso de que serás quitado. Y otros discípulos que habían llegado más tarde dicen, che, nos perdimos de algo. Y están desconcertados. Y él no termina de explicar porque, bueno, pasan otras cosas, que, bueno, justo son los eventos que se marcan, que se nos relata acá en Mateo, que llega Jairo de la sinagoga pidiendo, salva a mi hija, que se está muriendo, todo eso. Pero me gusta como la cara de desconcierto que tienen, no entendemos, y realmente es así como se debe haber sentido escuchar estas palabras. El novio será quitado, pero no que tenía que venir el Mesías y traer la salvación y después eso, con él venía el reino y paz y se acabó todo. ¿Cómo que será quitado? ¿Cómo que volveremos a ayunar? Esa parte no estaba en los profetas, o sí. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Era una respuesta que despertaba curiosidad. Pero era necesario que el Cristo padeciera. Era necesario que el Cristo nos diera la salvación, la redención, dando su vida por los pecadores. A lo largo de todas las Escrituras se nos habla de cómo, con distintos tipos de referencias, cómo el Mesías tenía que cargar nuestro pecado, cómo nosotros, para poder ser perdonados y limpiados y redimidos de nuestros pecados, debemos transferir nuestros pecados sobre el Salvador y cómo el Salvador debía llevarlos consigo, cargarlos y morir a causa de nuestros pecados. Cómo Él debía ser nuestro sustituto, morir en nuestro lugar. Pero también los profetas nos hablaban de cómo este Mesías, después de dar su vida por el pueblo, resucitaría y viviría para siempre en victoria. Claro, hasta que no se cumpliera no era fácil entenderlo. Los mismos discípulos en ese momento no lo entendían. Cuando se cumplió, entonces creyeron, entendieron. Y hoy para nosotros es un mensaje que está clarísimo, pero no fue tan sencillo en ese momento. Pero hoy sabemos, lo entendemos. Cristo vino al mundo para morir en la cruz, para morir en nuestro lugar, para sufrir el castigo por nuestros pecados, para padecer la muerte que nos correspondía a nosotros, a fin de que los que nos hemos arrepentido y creímos en Él, tengamos vida en Él, para que la vida de Él pase a nosotros. No hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Y a veces usamos el ayuno erradamente pensando que es justamente para ganar algo de Dios, para lograr un favor de Dios. Pero no es para eso. Esa obra la hizo Cristo en la cruz una vez por todas, una sola vez y para siempre. Nosotros no ayunamos para convencer a Dios de que nos debe perdonar. No ayunamos para dar a torcer el brazo de Dios, que de hecho los profetas como Isaías dicen, ¿quién podrá dar a torcer el brazo de Dios? ¿Quién podrá detener su mano y decirle, ¿qué haces? Nadie puede hacer eso. De modo que cuando ayunamos no lo hacemos para vencer a Dios, forcejear con Él y decirle, Señor, tenés que hacer lo que yo quiero, lo que te estoy pidiendo. No es una huelga de hambre, no es para manipular a Dios, no es para forzar su voluntad, para que Él haga nuestra voluntad. No, no es para nada de eso. Y mucho menos el ayuno no es para obligar al Señor a perdonarnos. Él ya hizo esa obra. El ayuno tiene otro sentido. Entonces, por un lado,
en la actualidad la cristiandad moderna falla en usar apropiadamente el ayuno porque no tiene un entendimiento correcto del ayuno. Lo usan para manipular a Dios, cosa que es inconcebible y hasta blasfema. Pero por otro lado, a veces erramos no ayunando, no haciendo uso de esta disciplina espiritual que Dios nos ha dado. Pensando tal vez que Cristo abolió los ayunos. Pero Cristo acá nos dice, vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Es bueno el ayuno. Es una disciplina que Dios nos ha dado, un medio de gracia que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué es el ayuno realmente? ¿Qué es el ayuno que agrada a Dios? El ayuno bíblico. Pues bien, podemos definir el ayuno, según la Biblia, el ayuno bíblico, el que se me usa en la Biblia, como una abstinencia temporal, voluntaria, de alimentos y o bebidas, con propósitos espirituales vinculados a nuestra relación con Cristo. Nos abstenemos de comida y a veces incluso de bebida temporalmente y voluntariamente, no es forzado, es algo voluntario, pero tiene un propósito, no lo hacemos porque sí. Tiene un propósito que es espiritual y que tiene que ver con nuestra relación con Cristo. El ayuno es una disciplina espiritual y como venimos hablando en estos días, como disciplina espiritual es también un medio de gracia, es algo que Dios obra en nosotros de una manera y requiere que nosotros también obremos en respuesta. Todas las disciplinas espirituales son medios que Dios usa para derramar su gracia en nosotros, puntualmente para santificarnos progresivamente hasta que el Señor vuelva. Y entonces seremos hallados en perfección y gloria en Cristo. Pero hasta entonces el Señor nos va santificando progresivamente y lo hace a través de distintos medios de gracia, como las disciplinas espirituales, que a su vez requieren de nosotros una respuesta de obediencia al Señor. Entonces el Señor obra en nosotros el querer y el hacer para que nosotros hagamos su voluntad, pero somos nosotros los que debemos obedecer a su voluntad. Por eso requiere de nosotros un esfuerzo, un ejercicio, una disciplina. Como nos dice el apóstol Pablo, ejercítate para la piedad. Tenemos que ejercitarnos, esforzarnos para la piedad. Tenemos que ser disciplinados. Esto requiere cierto esfuerzo, cierta disciplina de nuestra parte, cierto compromiso. Pero tiene un propósito, que es acercarnos cada vez más al Señor. Todas las disciplinas espirituales buscan acercarnos más al Señor, buscan hacernos crecer en la fe, madurar espiritualmente, a fin de que lleguemos a ser cada día un poco más parecidos a Cristo, hasta que Él vuelva. Ese es el propósito de todas las disciplinas espirituales. Y eso incluye al ayuno. El ayuno también busca esto. Es un modo de acercarnos a Dios, un modo de crecer espiritualmente, un modo de ir pareciéndonos un poco más a Cristo. Es una herramienta, un medio que Dios usa para llegar a ese objetivo. El ayuno en sí mismo no es el objetivo, es el medio para llegar al objetivo, que es llegar a ser como Cristo. Por tanto, es necesario que, primeramente, para poder ayunar de esta manera que el Señor enseña, primeramente seamos cristianos, seamos discípulos de Cristo. El ayuno es una práctica que está presente en otras religiones también. Es más, en ámbitos no religiosos también está el ayuno. A veces vas al médico y el médico te dice, mira, ayuná por tantas horas antes de venir a que te haga tal estudio. Existe una dieta que consiste en unos ayunos intermitentes. No ayunamos para hacer dieta. El ayuno que aparece en la Biblia no es para eso.
No está mal hacerlo, me refiero a que no es el mismo ayuno, son otros ayunos, tiene otro propósito. Quiero bajar de peso, no sé. Pero ese no es el ayuno bíblico. El ayuno del que habla el Señor, la disciplina espiritual, el ayuno que es disciplina espiritual, no es para bajar de peso, no es una dieta. No es para hacerme unos análisis con el médico, es otro ayuno, es un ayuno espiritual. Es una práctica que tiene un sentido espiritual. Ya vamos a hablar del propósito específico del ayuno más a fondo, pero como dije, para poder ejercitar este ayuno que es disciplina del espíritu, primeramente debemos ser cristianos, pero hay otros requisitos más que acompañan a este ayuno. Veamos algunos requisitos del ayuno. Vamos a 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. 1 Corintios 7, 5. Ustedes dirán, leí el título del pasaje y habla del matrimonio. ¿Qué tiene que ver? Hay unos requisitos para el ayuno que afectan la vida matrimonial. Ya vamos a ver. 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. Dice, no se priven el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Hay una referencia a la oración. Ahora, el ayuno va acompañado de la oración. Son inseparables. Por eso muchas veces en la Biblia aparece esta frase de ayuno y oración. O aparece el evento del ayuno y vemos que se describe gente no solamente ayunando, sino también orando. El ayuno consiste en dejar de hacer algo, comer y beber, pero hacer otra cosa en su reemplazo, orar. Por eso ayuno y oración van de la mano, son inseparables. Ahora, cuando uno se va a dedicar a este tiempo de ayuno y oración, es necesario que se dejen de lado distintos placeres corporales, distintas gratificaciones de los deseos corporales, alimento, bebida, por ejemplo, pero también las relaciones maritales, las relaciones sexuales. Por eso acá el apóstol Pablo, cuando habla del tema de la sexualidad en el matrimonio, dice, de vez en cuando, de común acuerdo, cuando ayunen, cuando oren, dice, se abstienen. Pero esa referencia de la oración es también una referencia al ayuno. Era la práctica común ya en esos tiempos. Por eso es que no menciona explícitamente el ayuno. Era obvio para ellos que se hablaba de ayuno y oración, y no solamente de oración. Entonces por ahí tenemos esa cuestión. Una abstinencia de las relaciones sexuales en el matrimonio cuando uno va a dedicarse al ayuno. Hay otros requisitos más. Vamos a Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Mateo 6, 16 al 18. De vuelta, otra enseñanza de Jesús acerca del ayuno. Por lo cual el Señor da por hecho de que vamos a ayunar. Y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esta enseñanza que da el Señor se debe a que la costumbre al ayunar era, como uno puede apreciar en todo el Antiguo Testamento, es esta idea de vestir cilicio y echarse ceniza encima, como expresiones de lamento, de luto. En la cultura judía y en varias culturas del Medio Oriente en la antigüedad, esa era la forma de expresar luto. Hoy vestimos de negro, en una época se usaba una bandita negra en el brazo, pero en esos entonces, ¿cómo expresaba luto la gente? Tristeza, arrepentimiento. Lo expresaba vistiendo cilicio y echándose cenizas al cuerpo.
Era la forma de expresar, de exteriorizar el lamento, la tristeza, el quebranto del corazón. No hay nada de malo con eso, pero ¿qué pasaba? Había gente que usaba eso con un sentido hipócrita, para hacerse ver, para que la gente dijera, oh, miren qué piadoso que es, cómo ayuna, qué espiritual, me siento tan mal, yo no soy así, tan santo. No, pero esa persona es muy santa, ayuna. ¿Se acuerdan la parábola de el fariseo y el publicano? El fariseo oraba consigo mismo diciendo, echándose flores a sí mismo, diciendo, yo ayuno 2 veces a la semana. Era costumbre por parte de los fariseos ayunar 2 veces a la semana, en 2 días fijos, los lunes y jueves. No está mal, pero el tema es que lo usaban para hacerse ver. Como diciendo, mirá los méritos que yo hago, mirá Dios, yo ayuno, me tenés que aprobar. Básicamente el mismo error que cometen algunos cristianos hoy cuando ayunan para Dios. Mirá lo que hago, estoy ayunando, dame lo que te estoy pidiendo. Es el mismo error, el mismo pecado. El acto en sí no estaba mal, pero la intención, el corazón con el que se hacía era lo que estaba mal. Un corazón hipócrita para hacerse ver, creyendo que así también manipulaban a Dios. Por eso Cristo dice, ustedes no hagan eso. No busquen alardear. El ayuno es una expresión de humildad. Sean humildes, ayunen humildemente. No hace falta que lo demuestren ante el mundo, para que el mundo vea cuán santos son, que ayunan. No. Pónganse perfume, lávense, báñense. Y Dios sabe que ustedes ayunan. No alardeen de su ayuno. En sí no está mal si alguien al ayunar decide no bañarse ni perfumarse. El tema es que sea humilde cuando ayune. Que no busque que todos sepan, oh, miren cómo ayunan. Ahora, sí hay que hacer una aclaración. Obviamente, hay momentos en los que corresponde comunicar el ayuno. Ejemplo, decidiste ayunar el miércoles y justo ese día tu esposa cocinó un rico guiso. Y mientras vos estás ayunando se siente el olorcito. Nunca le avisaste a tu esposa, amor, hoy voy a ayunar. Va a ser una tortura ese ayuno. Aparte que la vas como a desilusionar porque ella preparó ese guiso tan rico, con tanto amor para vos. Y vos decís, no, amor, no como porque estoy de ayuna. Va a tener problemas maritales después. Entonces, no, hay momentos donde hay que comunicar el ayuno, pero no, obviamente, para hacerme ver, oh, cómo soy de santo, mira cómo ayuno, sino que es para decir, mira, organicémonos, mira, hoy no voy a hacer tales cosas porque voy a estar ayunando, no me cuenten en la mesa, un plato menos. La familia se organiza, organizas tu vida que afecta a otras personas, tu día va a ser diferente porque va a estar dedicándote al ayuno y a la oración. Y eso va a hacer que tengas que cambiar tus planes, tus hábitos de ese día. Entonces hay momentos donde uno tiene que a ciertas personas decirle, che, mira, tal día voy a ayunar, para que se organicen. Eso sí se puede hacer. Lo que no se debe hacer es, miren cómo ayuno. No, no puedo hoy porque estoy ayunando, soy muy santo. No, no es eso. Otra cuestión que nos enseña Cristo en este pasaje es que el ayuno lleva bendición. El que ayuna dice, el Padre ve que ayunas y te recompensa. El ayuno, como es una disciplina espiritual, es también un medio de gracia y somos bendecidos por el Señor al ayunar. O sea que realmente ocurre algo espiritual ahí, una bendición de Dios. ¿Cómo será esa bendición? No tengo ni la menor idea. Dios sabe cómo te quiere bendecir. Pero cuando ayunemos, Dios nos va a bendecir. Otro requisito del ayuno tiene que ver con de qué cosa nos abstenemos. Ya en Corintios vimos que los esposos se abstienen de las relaciones sexuales. Pero también el ayuno principalmente consiste en lo opuesto al desayuno. Cuando desayunas comes y bebes. Cuando ayunas no comes ni bebes.
Vamos a Esther capítulo 4, versículo 16. No encuentro este. Cuatro 16. Acá está. Esther 4:16. Ya me estoy quedando, necesito más anteojos, no veo los numeritos. Bueno, dice, ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. Tampoco yo y mis doncellas, también yo y mis doncellas ayunaremos. Fíjense que acá en el ayuno se explica que consiste en no comer ni beber. No es la única vez que aparece este ayuno así de intenso. También en el libro de Jonás, del profeta Jonás, en el capítulo 3, versículos 5 al 7, aparece esta noción de un ayuno bien intenso, donde no se come ni se bebe. Jonás capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice, entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Vieron el cilicio, la vestimenta áspera. Y se sentó sobre ceniza, la otra expresión de luto. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua. De entonces de vuelta, ni comida, ni bebida. Ahora, esto nos hace ver que el ayuno es bastante intenso. Y como vimos en Esther, el ayuno duraba día y noche, o sea, 24 horas, un día entero. En algunos casos, bueno, en el caso de Esther, 3 días completos. Se trata de un ayuno muy intenso. En cuanto a la duración, puede ser un día, puede ser un día, mediodía. Hay distintos tipos de ayuno, el tiempo puede variar, pero como vemos, se trata de algo intenso. Por lo tanto, no todos pueden ayunar, esa es la verdad, por cuestiones de salud. Y en ese sentido, Dios no va a ordenar algo que sabe que pone en peligro la vida. Lo que ordena, lo ordena, pero siempre considerando los casos excepcionales, gente que está que puede no ayunar debido a que su vida corre peligro. Una embarazada no va a poder ayunar. Un anciano o un enfermo no van a poder ayunar. Un niño tampoco. Por ahí se puede enseñarle de a poquito a los niños la disciplina y el ayuno, pero muy levemente, como en ciertas horas no se come, algo breve, sencillo, nada intenso, para que el niño no sufra, no le va a hacer bien el ayuno. Todavía su cuerpo no está listo. Hay personas que tienen problemas de tensión. Ayunar es peligroso para su integridad física. Entonces, siempre consulte con su médico. ¿Puedo ayunar? Aún así, una persona puede, aunque no pueda ayunar, puede beneficiarse de las bendiciones que provee el ayuno, pero de otro modo. Y por eso podemos hablar de distintos tipos de ayuno. De hecho, aparecen en la Biblia otros ayunos. El más común era este ayuno intenso, ni comer ni beber por 24 horas mínimo. Pero hay distintos tipos de ayuno.
El ayuno completo es este que consiste en no comer ni beber por todo un día. Pero también hay un ayuno parcial que es no comer pero sí beber. Y quizás alguien que tiene problemas que hacen que no pueda ayunar, diga, bueno, yo quiero ayunar igual. Bueno, no comeré, pero sí tomaré agua, sí tomaré un jugo que tiene algo de azúcar, entonces se va a bajar la tensión. Entonces, algo así puede ser. También está el ayuno diurno, que consiste solamente en ayunar desde el alba hasta el atardecer. Hay algunos de estos 4 ayunos que menciona el profeta Ezequiel. Hay algunos que son ayunos diurnos y hay otros que son ayunos de 24 horas, intensos, sin comer ni beber. Pero hay otros que son ayunos solamente durante el día. Al amanecer empiezo a ayunar y al atardecer desayuno. ¿Sí? Entonces durante el día ayuna. Esa es otra forma, un ayuno diurno. Y si no, después está un ayuno que es un ayuno verbal. No es muy común eso. Consiste en no hablar nada que no sea palabra de Dios. O sea, probablemente, salvo que ocurra una tragedia y tenés que algo de vida o muerte tenés que hablar, pero si es un día normal, no hablas de trivialidades o de lo habitual, sino que solamente vas a hablar cuando se trate de las cosas de la vida, las cosas de Dios. El resto del tiempo estás en silencio. Es interesante eso. Yo lo he hecho algunas veces, es muy bueno, muy edificante. Creo que no es para todos, no sé si a todos les saldría, pero bueno, quizá una persona que no pueda ayunar de ninguna manera le sirva esto. Es decir, bueno, un ayuno verbal, voy a dedicarme solamente a orar, leer la Biblia, como y bebo con normalidad, pero cuando hable, no voy a hablar de trivialidades, cuando llegue el momento de hablar, va a ser sobre cosas de la Biblia. El resto del tiempo estaré en silencio. Es una forma. Es otra forma bíblica. No es el más común, pero puede servir a aquellos que no pueden ayunar por motivos de salud. Otras personas hoy ayunan de otras cosas, ayunan del celular y cosas así. Básicamente la idea es, me abstengo de ciertas cosas para dedicar ese tiempo a la oración. Quizás, no podés ayunar del alimento, pero decir, por hoy el celular lo tengo ahí en modo avión, no recibo nada, ni mensaje, ni llamada, y en vez de distraerme con las redes sociales, que parece poco, pero en realidad es mucho, uno usa mucho el celular en el día, muchas horas, y no es muy sano que digamos. Pero ese tiempo lo puedes dedicar a la oración. Esa es otra forma. En fin, hay alternativas para aquellos que no pueden ayunar absteniéndose de alimentos y bebidas. Otro requisito para el ayuno. Vamos a Levítico 23, versículos 27 al 32. Este tiene que ver con el ayuno del día de expiación. Es un ayuno muy peculiar. No es que aplique para todos los ayunos, pero sí sirvió de prototipo, de modelo para los demás ayunos. Todos los demás ayunos que instalaron los profetas se inspiran en este ayuno que instaló Dios por medio de Moisés, otro profeta, un profeta más grande del Antiguo Testamento, que es el ayuno del día del perdón, del día de expiación. Levítico 23, versículos 27 al 32, dice: a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación, será santa convocación para ustedes, y humillarán sus almas. Otras traducciones dicen, y afligirán sus almas. Ya vamos a entrar en detalle en esa frase. Y presentarán una ofrenda encendida al Señor. Tampoco harán ningún trabajo en este día, porque es día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios.
Si alguna persona no se humilla en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y a cualquier persona que haga trabajo alguno en este mismo día, a esa persona la exterminaré de entre su pueblo. Ustedes no harán, pues, trabajo alguno. Estatuto perpetuo será para sus generaciones donde quiera que habiten. Será día de completo reposo para ustedes y humillarán sus almas. A los 9 días del mes por la tarde, de una tarde a otra tarde, guardarán su reposo. ¿Qué podemos aprender de este detalle de Levítico? Bueno, lo primero que aprendemos es cuál es el propósito del ayuno. Ya en el versículo 27 nos dice que es para reconciliarnos, bueno, el versículo 27-28 es para expiar el pecado, tiene que ver con la reconciliación. Es más, otras traducciones de la Biblia es para reconciliación. Así lo expresa. El ayuno tiene, para que valga la pena, para que realmente podamos sacarle provecho, tiene que ser hecho con un propósito que, como dije al principio, se trata de un propósito espiritual. Y ese propósito es acercarnos al Señor en humildad. Tiene que ver con la reconciliación, reconciliarnos con el prójimo y con Dios. ¿Por qué con el prójimo? Es un poco hipócrita de mi parte pedirle perdón a Dios por un pecado que cometí contra una persona. Señor, perdóname que le robé a mi cliente. Anda a pedirle perdón al cliente, devolver lo que le robaste. Después venía a arreglar las cosas con Dios. Señor, perdóname porque insulté a mi hermana. A quien ofendiste fue a tu hermana. Dios se molesta por eso. Pero anda primero, pedirle perdón a tu hermana, después anda y pedirle perdón a Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña? Cuando traigas tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, primero deja la ofrenda por ahí a un costado, anda, reconcíliate con tu hermano y después recién ahí entonces venís con tu ofrenda y presentala delante del Señor. Primero nos reconciliamos con el prójimo, luego nos reconciliamos con Dios, si no somos hipócritas. El ayuno no es para la hipocresía, es para reconciliación. Otra cosa que nos enseña este pasaje que se trata, el ayuno, si bien tiene que ver con arrepentimiento y tiene que ver con el dolor por el pecado, debemos entender que no es algo que nos aflija como disciplina en sí. No es, hoy tengo que ayunar, sino que es una fiesta solemne. Si vamos al versículo 2 de Levítico 23, arranca diciendo, estas son las festividades solemnes que ustedes tendrán. Y menciona varias festividades, entre ellas el día de expiación, que es un día de ayuno. Entonces uno entiende que el ayuno en sí no es para amargarse, sino que tiene que ser algo en lo que nos deleitemos. Ahora acá podemos hacer un paralelo con la Santa Cena. La Santa Cena consiste en comer pan, beber vino, en conmemoración de la redención que Cristo obró. En el ayuno me abstengo de comida y bebida, como por ejemplo el pan y el vino. Me abstengo de comida y bebida, es como lo opuesto a la Santa Cena. No como ni bebo, pero deleitándome en lo que Dios va a hacer, en la restauración que Dios obrará. Tiene que ver con un anhelo, con un deseo. Yo anhelo y deseo reconciliarme y estar en plena comunión con el Señor. Y eso es algo que da gusto, algo en lo cual podemos deleitarnos. Nos deleitamos en el Señor. Entonces el ayuno no debe ser algo que nos lleve a amargarnos y decir, ¡ay, qué tedioso que es esto! Sino que debemos pensar, yo estoy anhelando a Dios. Estoy expresando mi anhelo del Señor. Debemos verlo como algo solemne y festivo. También se trata de una santa convocación. La mayoría de los ayunos en la Biblia son congregacionales. Todo el pueblo ayuna. Pero también ocasionalmente, si es necesario, de vez en cuando, hay ayunos que aparecen en la Biblia que son individuales, privados. Una persona ayunando por una cuestión personal, mientras los demás no están ayunando. Entonces esto nos da la noción, nos enseña que se puede ayunar como congregación. Puede ser que un día fijemos, ayunemos porque estamos en tal necesidad,
O puede ser que un hermano diga, no, voy a decidir que yo voy a ayunar porque estoy pasando por un momento, necesito arrepentirme, volver al Señor, orar, pasar tiempo a solas con Dios y requiere individualmente ayunar. Siempre, de todos modos, algo que aparece acá es el tema que es algo voluntario, no es forzado. Todos ayunan voluntariamente o la persona que necesita ayunar ayuna voluntariamente, nadie lo obliga. El ayuno también consiste en humillarnos ante el Señor, afligir el alma. De hecho, acá se usa una frase en hebreo que las dos palabras nos dicen algo. La que es para afligir, o también significa humillar, abatir, significa también pobre, también significa sumisión. Y por otro lado está alma, que alma también puede traducirse como, aliento, también puede traducirse como garganta, y de ahí que la expresión afligir el alma siempre se entendió como una frase que en realidad significa ayunar. Por eso algunas Biblias traducen ayunen y otras Biblias traducen aflijan el alma. Literalmente se aflijan el alma, pero es la forma hebrea de decir ayunen. Son eufemismos. El ayuno es para esto, para afligir el alma, es una respuesta a Dios por nuestros actos impropios. Implica humillarnos delante del Señor, volvernos pobres en espíritu, reconocer que necesitamos de su gracia, de su perdón, de su misericordia. Implica privarnos de comida y a veces bebida en humildad y como un acto de sumisión a la voluntad de Dios. En el ayuno también pasa algo interesante. Cuando uno ayuna, el cuerpo, para sacar energía, quema las grasas que tiene el cuerpo. Y acá se establece en este pasaje de presentar una ofrenda al Señor que se quema. Lo que se quema eran las grasas. Hay un paralelismo en mi cuerpo quemando grasa y es comparable a la grasa quemada en el altar como ofrenda a Dios. De ahí que el ayuno va acompañado de la oración, que es la ofrenda espiritual para Dios. Por ejemplo, si vamos a pasajes como Oseas capítulo 14, versículo 12, dice que llegará un momento donde ya no se van a ofrecer sacrificios de carnes y de animales con grasa, sino que se va a ofrecer como sacrificio nuestra oración. Hebreos también habla de que presentemos al Señor el sacrificio de alabanza y oración. Entonces, de ahí viene esta idea que el ayuno va acompañado de la oración, porque es nuestro sacrificio, nuestra ofrenda de olor grato para Dios. Como decía recién, esta palabra de alma también puede significar garganta, aliento, también se puede significar deseo o apetito. Queda claro entonces que todas las nociones de la palabra para alma hacen referencia a abstenernos de principalmente comida o de otros deseos corporales. De ahí que afligir el alma significa ayunar. Y esto nos lleva a hablar más a fondo de cuál es el propósito del ayuno. ¿Para qué ayuno? El propósito del ayuno es afligir el alma, es abstenernos de todo alimento y gratificación para otros deseos corporales, acompañado por un profundo arrepentimiento, remordimiento por haber pecado y haber faltado a nuestros deberes como miembros del pueblo de Dios. Ahora, sin esa confesión contrita, sin ese arrepentimiento, acompañada de esta solemne resolución a abandonar el mal camino, abandonar el pecado, ayunar por sí solo no sirve de nada. Ayunar en sí mismo no es el cumplimiento de la voluntad de Dios y de su mandamiento. No es someternos a su voluntad. Por eso, para que el ayuno sea bíblico, sea una verdadera disciplina espiritual, yo debo hacerlo a fin de buscar, de propiciar mi arrepentimiento y la confesión.
Hay varios pasajes en la Biblia donde vemos el ayuno en asociación no solo con la oración, sino también con el arrepentimiento y la confesión de los pecados, el volverse al Señor. Algunos pasajes son Joel capítulo 1, versículos... ¿Qué habré anotado acá? A ver, Joel 1, Joel capítulo 2, versículos 12 al 18. Joel arranca, básicamente el tema del libro, en su gran parte del libro, es un anuncio del juicio de Dios. Y como consecuencia de eso, varias veces, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, Joel exhorta a que se haga una santa convocación, que se convoque un ayuno, que todo el pueblo ayune. Y en los versículos del capítulo 2, versículos 12 al 18, nos dice así: Aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si reconsidere y se apiade y deje tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor su Dios? Toquen trompeta en Sión, promulguen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El ayuno es para que nos dediquemos a la oración, a la introspección, a analizar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y así propiciemos, facilitemos nuestro arrepentimiento y nuestra confesión. El ayuno en realidad es una herramienta para ayudarnos a volvernos al Señor. Ese es el propósito del ayuno, arrepentirnos, buscar el arrepentimiento. Como vimos en el pasaje de Jonás capítulo 3, versículos 5 al 9, Nínive proclama un ayuno cuando escuchan el mensaje del profeta Jonás, un anuncio de juicio de parte de Dios a causa de sus pecados. Nínive cree el mensaje, cree a Dios y se arrepiente y proclama el ayuno. El ayuno era una expresión del arrepentimiento, este dolor por el pecado. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 9, versículos 8 y 9, en el capítulo 9 se nos habla de la conversión del apóstol Pablo. Pablo iba camino a Damasco para apresar y matar cristianos, y en el camino se encuentra con Cristo, y Cristo le dice: ¿por qué me persigues? Porque en realidad me estás persiguiendo a mí. Pablo se convierte, se arrepiente de sus pecados. Y fíjense cómo expresa ese arrepentimiento. Hechos capítulo 9, versículos 8 y 9. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Para expresar su dolor por su pecado, por su pasada incredulidad, por haber perseguido a Cristo al perseguir a los creyentes, a los cristianos, él expresó ese arrepentimiento de sus pecados ayunando. Después, si vamos a Daniel capítulo 9, versículos 3 al 19, no lo vamos a leer, pero pueden anotarlo, Daniel 9, versículos 3 al 19, vemos que Daniel hace un ayuno, que es uno de estos ayunos que se menciona en Zacarías. Él hace un ayuno recordando la destrucción de Jerusalén y el templo, y hace una oración de confesión de los pecados, pidiendo perdón
por los pecados del pueblo. Señor, hemos pecado contra ti, aunque mandaste tus profetas nunca hicimos caso, y ahora estamos en el exilio, perdónanos y restáuranos. Él ayunó para el arrepentimiento y la confesión. Ahora, ayunar se implica arrepentir nuestros pecados, implica entonces abandonar el pecado. Lo que implica que, para no ser hipócritas, el ayuno debe ir acompañado de actos de misericordia, de bondad, de amor y de justicia. Isaías 58, 1 al 12. Nos habla de cómo es el ayuno que agrada a Dios. Y es justamente un ayuno que consiste en arrepentirnos del pecado y por lo tanto abandonar el pecado y empezar a reemplazar nuestros actos de pecado, reemplazarlos por actos de bondad y justicia. Isaías 58, 1 al 12. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos como nación que hubiera hecho justicia y no hubieran abandonado la ley de su Dios. Me piden juicio justo, se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Ayunan para discusiones y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunen como hoy, para que se oiga en lo alto su voz. Es decir, no sean hipócritas cuando ayunen. ¿Es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en cilicio y ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y día acepto al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor te responderá. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces ayudar al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. En otras palabras, no sean hipócritas cuando ayunen. Si ayunan es para expresar arrepentimiento, y si están arrepentidos, abandonen el pecado y hagan el bien, sigan el buen camino, hagan justicia y tengan actos de misericordia y bondad para con el prójimo. Como hablamos antes, de nada sirve pedirle perdón a Dios si no le he pedido perdón a mi prójimo, si no he hecho reparación del daño, si no he indemnizado a quien he lastimado. Entonces el propósito del ayuno tiene que ver con propiciar nuestro arrepentimiento, confesar nuestros pecados, volvernos al Señor y abandonar el pecado y vivir en justicia, santidad, rectitud y amor al prójimo. Ese es el propósito del ayuno. Con ese propósito debemos ayunar. Ahora, para finalizar, ¿cómo empezamos y cómo finalizamos el ayuno? Y acá hay unos consejos bien prácticos. Porque ayunar de golpe o terminar el ayuno de golpe puede ser lastimoso para el cuerpo. De vuelta, Dios no ordena nada que sea peligroso para la salud. Antes de ayunar, hay que preparar el cuerpo. Y eso puede llevar algunos días, idealmente una semana. El cuerpo, para que se acostumbre a que va a haber un día que no va a comer, lo ideal es que cambiemos los horarios en la semana previa al ayuno. Cambiemos los horarios de nuestra comida.
un día no comamos el almuerzo o lo comemos más tarde o más temprano, o no desayunemos ese día. En fin, uno va variando según uno sabe cómo es su cuerpo, qué tolera. Hay gente que si no desayuna no funciona, y hay gente como yo que puede andar sin desayunar. Entonces, bueno, pero cada uno sabe su cuerpo, cómo funciona. Pero preparen con estas variaciones de horarios de la comida para que el cuerpo diga, bueno, hace unos días que no vengo comiendo a la hora de siempre, entonces hoy que por alguna razón no llegó el almuerzo en el horario normal, no llegó el desayuno en el horario normal, en algún momento llegará la comida, mi dueño de este cuerpo no me está dando de comer, pero bueno, ya viene haciendo eso algunas veces, variando los horarios. Entonces el cuerpo está acostumbrado, está entrenado, está disciplinado, disciplina espiritual, está disciplinado el cuerpo ya. Obviamente necesitamos nutrientes porque el cuerpo va a quemar grasas y extraer energía para que no te desmayes en el día de ayuno. Entonces es bueno nutrir el cuerpo en esa semana con lo necesario para ese día. Entonces, banana, mucho hidrato de carbono, cereales, fideos, eso ayuda. Ayuda mucho, en especial comer eso en el último día antes del ayuno es mejor porque el cuerpo está bien cargadito de energía, de nutrientes. Abandonar lentamente, progresivamente el café, porque si de golpe cortar el café te dan dolor de cabeza, no querés ayunar con dolor de cabeza, no vas a poder. Y sobre todo hidratarse en esa semana, especialmente el día previo al ayuno, hay que hidratarse mucho, ¿sí? Para terminar el ayuno, al finalizar, nos comemos un asado, un banquete, no, vas a terminar en el hospital después. No, de vuelta, se desayuna con un proceso, algo liviano. Empezá con un jugo, y mientras tomás jugo, cocinas algo liviano, y cocinar algo liviano por ahí te llevará 1 hora, mientras tanto tomas jugo y algo livianito, quizás una galletita. Entonces el cuerpo se va acostumbrando de a poquito, está volviendo a la rutina diaria de comer, ¿sí? Entonces no destruimos, no lastimamos el cuerpo. En fin, ¿para qué es el ayuno? Para acercarnos al Señor, para buscarlo en humildad y arrepentimiento, ¿sí? Es una disciplina espiritual que vale la pena seguir. Quizás necesitamos de vez en cuando ayunar para arrepentirnos de nuestros pecados. Quizás alguno dirá, bueno, pero dijiste que al principio para ayunar hay que ser cristiano, y yo no soy cristiano todavía. Pero querés acercarte al Señor. El apóstol Pablo, cuando se convirtió, ayunó para expresar su arrepentimiento. Por ahí, si te sirve, podés justamente tomar un día para ayunar, analizar tu vida a la luz de la palabra de Dios y poder confesarle al Señor, Señor, perdón, porque he pecado contra ti de muchas maneras, específicamente me acuerdo de estas. Perdóname, lavame, salvame por medio de Cristo. El ayuno es para acercarnos a Dios en humildad, para propiciar nuestro arrepentimiento y nuestra confesión. No desperdiciemos los beneficios de esta hermosa disciplina espiritual, ¿sí? Oremos. Señor nuestro y Padre nuestro, te damos gracias porque nos has dado distintos medios para acercarnos a ti, distintos medios de gracia que usas para santificarnos, para hacernos más parecidos a Cristo. Señor, continuamente pecamos contra ti, necesitamos arrepentirnos y a veces necesitamos del ayuno. Señor, sea cual sea la forma en que nos acerquemos a ti, te pedimos que haya siempre un arrepentimiento genuino, que realmente sintamos pesar por nuestro pecado, que nos acerquemos a ti con un corazón quebrantado, contrito y humillado, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a apreciar estas disciplinas espirituales, en especial el ayuno, que muchas veces es mal utilizado o no utilizado directamente. Ayúdanos a apreciar este medio de gracia, esta disciplina espiritual que nos has dado. Que cuando ayunemos sea para acercarnos a ti, que sea para tu gloria, Señor.
para tus propósitos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias y paz.